Ahí estamos, bueno, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Luisa, Hola, tenemos el, Debbie. tenemos el gusto de volver a encontrarnos con la licenciada Luisa Holick, que es una genia, que ya tuvimos otra oportunidad para poder, que fue tan exitosa que en realidad por eso tenemos ese segundo encuentro con otros temas que nos habían quedado, y hoy vamos a Sí, hablar de transgeneracional, ¿sí? Las memorias sí, transgeneracionales, ¿es correcto? así es, así es. Bueno, Bueno. nos quedamos con Luisa Holick. Nada, el resto, muchas gracias, pero viste, para que lo de genia, muchas gracias, pero Bueno, merecidísimo, merecidísimo. Aparte que una persona, gracias, Debbie. estuve con algunas cuestiones de mi voz y Luisa me ayudó a sanar, me está ayudando a... Bueno, en a- realidad te ha acompañado y vos te has dejado acompañar, así que eso es equipo, es equipo. Gracias. Si uno acompaña a alguien a decodificar y el otro no lo permite, no se abre y bueno, no sirve. Entonces, acá es mérito tuyo también. Así que me alegro muchísimo que hayas recuperado la voz y que estés muy bien. Gracias, gracias. Bueno, yo estoy fascinada con todas estas temáticas que venimos hablando. Están siempre muy vinculadas, digo hablando porque ya las estuvimos trabajando en otros encuentros, están Sí, muy vinculadas con el pensamiento cabalístico. De hecho, lo que vamos a hablar hoy, que es el transgeneracional, judaicamente se llama tikkun transgeneracional, que es cuando uno, que lo hemos hablado seguramente con varios de los que se van a ir prendiendo, y con sí, varias alumnas y gente que nos ha seguido en otros encuentros, el famoso tikkun transgeneracional desde lo judaico, desde la mística judía, tiene que ver con reparar, ¿sí? Tikkun es reparar, sí. mejorar, ¿sí? Mejorar, reparar, cuestiones transgeneracionales, o sea, que tienen que ver con generaciones anteriores que no se resolvieron y nosotros de alguna manera las vamos a encaminar. Y vamos a hablar ahora con Luisa el transgeneracional en general, desde la disciplina transgeneracional, así que aquí te dejo Sí. para que nos cuentes un poco qué es el Bueno, transgeneracional. primero muchas gracias por la aclaración, Debbie, y voy a compartir ahora primero pantalla. Un segundito para que podamos ver la presentación. Acá está. Entonces, hoy vamos a hablar de estas influencias de las memorias transgeneracionales en nuestra vida. Como te dije antes, Debbie, me gustaría hacer una breve introducción un poco para recordar con respecto a la otra charla que estuvimos dando también en Benei, y para hacer como una conexión con algunos conceptos. Voy a tratar de que sea lo más rápido posible esa parte para que entre las dos después podamos conversar sobre los conceptos y que lo podamos llevar a cosas cotidianas, ¿no? Y que no quede solo en la teoría. Esto es solamente para dar un marco teórico rápido para ubicar a las personas que están escuchando y que no conocen por ahí, y para los que conocen, para que sepan cuál es el hilo de la exposición, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que recordar es que la metodología, tanto de la descodificación biológica como de la descodificación dental, no va a reemplazar a ningún tratamiento médico, que va a ser un adicional a tratamientos recibidos que la persona esté recibiendo. Además, propone un cambio de paradigma y lo fundamental es descubrir la estructura que actúa dentro de nosotros, conocer, tomar conciencia de que la respuesta a las situaciones y enfermedades que podemos vivir tienen su origen en nuestra información inconsciente y que somos nosotros los que intervenimos en lo que estamos observando. ¿Qué nos lleva a este paradigma? A preguntarme qué es lo que me ha llevado hasta aquí. El abordaje lo vimos la otra vez, dije proyecto sentido, edad cronológica y transgeneracional. Hoy vamos a ver lo de transgeneracional específicamente, pero hay que saber que para llegar a una situación o a una enfermedad tenemos que tener estas tres informaciones, ¿sí? Entonces, debemos recordar que el inconsciente no va a distinguir entre lo real y lo imaginario, por eso podemos
llorar viendo una película, podemos salivar imaginando comer una rodaja de limón, y entonces sea real o imaginario va a ser real vivido para el inconsciente. Y no va a juzgar y siempre va a buscar soluciones que van a ser adaptaciones que nos van a permitir sobrevivir a lo que aparezca en nuestra vida. Y saber que en el inconsciente se registra todo. Entonces tenemos la imagen del iceberg donde podemos decir benévolamente de que tenemos un 5% de conciencia de la parte consciente y el 95% del inconsciente. Bruce Lipton nos dice que puede ser incluso hasta menos, ¿no?, del porcentaje del tema de la conciencia y más porcentaje del inconsciente. Como decía... Luisa, ¿quién es Sí. Bruce Lipton? Porque vos, Bruce obviamente Lipton yo sé lo vimos la vez pasada, claro, tal cual. voy a decir ahora, es un biólogo científico de Estados Unidos, donde él fue el que descubrió su hipótesis de que el cerebro de la célula es la membrana y no el núcleo, y entonces esto puso todo pata para arriba. Todo lo que la medicina convencional decía, donde toda la información está en el núcleo y es un átomo y se ve y sacamos la foto, acá él cambia por completo el paradigma y la visión de la salud y de la medicina, ¿no? Hay una conferencia de él muy hermosa, porque él habla en un lenguaje muy simple. Él vino a la Argentina en el 2012 y dio una conferencia. Si ponen conferencia de Bruce Lipton Buenos Aires, va a aparecer, es realmente preciosa la conferencia. Bueno, entonces, para tener una enfermedad o una manifestación en los dientes o en la boca, tenemos que tener, sobre todo en la enfermedad, una situación que estoy viviendo en la actualidad, una situación en el proyecto sentido. Vamos a recordar que el proyecto sentido son los 18 meses antes del nacimiento, es decir, que si yo nazco en febrero de un año, fui concebida en mayo del año anterior, y el proyecto sentido comienza en agosto del año anterior para atrás, ¿no?, con la información de lo que han vivido mis padres, por ejemplo, ¿no?, los padres del niño que va a nacer. Entonces deja una información inconsciente y el niño lleva esa información sumada a la del transgeneracional. Entonces tengo que tener una situación en la actualidad, una en el proyecto sentido y otra del transgeneracional. Todas estas situaciones van a tener que tener una característica en esencia similar. Se llamaría así como algo, de decir, el mismo perfume. No por ahí la misma situación literalmente hablando, sino que hay una situación que deja un perfume similar, donde yo voy a vivir algo que ese perfume se va a reconocer en el anterior y va a hacer esa conexión. ¿Por qué, digamos, desde dónde tenemos este aporte del transgeneracional? Lo tenemos de Anne Schutzenberger. Ella nació en Rusia, vivió en París y falleció en París en el 2018, no hace tanto. Ella fue la que nos dejó este legado de estudiar los fenómenos, las situaciones, las memorias, y cómo esas memorias, los programas, los silencios... Claro. Luisa, más tranqui, porque obviamente que yo comprendo lo que estás hablando y entiendo que hay mucha gente que ya sabe de lo que estamos hablando, pero hay otra que quizás veo que me van escribiendo de que vayamos como explicándolo un poquito más lento para entender. Pero igual, no, sí, igual está muy bien. Ahora voy a bajar un poco, digamos, la velocidad. Igual todo se va a unir y se va a entender. Al final todo se va a entender. ¿Sí? Excelente. Y si no se entiende algo, como te están escribiendo, bueno, te escriben, preguntan y respondo. Si está dentro de mis posibilidades, lo respondo. Bueno, tenemos la epigenética, que en la epigenética nos apoyamos en esta noción que nos da de que la información pasa de generación en generación y que son 7 generaciones, ¿sí?, las informaciones que traemos. Un ejemplo habitual que uno puede nombrar es la hambruna. No es lo único, pero la hambruna es cuando traemos esta
esta memoria, este sufrimiento de nuestros ancestros, puede dar comportamientos luego en la vida cotidiana de una persona que a lo mejor ni siquiera estuvo en la guerra, ni vivió en la guerra, ni vivió la hambruna, sin embargo está actuando dentro de sí esa información y se comporta vinculada a la comida por esa memoria, ¿sí? Ahora aclaré un poquito esto, pero después lo voy a desarrollar. Llegado el caso, vos cualquier cosa anotate lo que queda así medio que no se sabe y después me lo decís. ¿Qué es lo que va a guardarse? Sobre todo, se guarda todo, pero digamos, ¿qué es lo que va a influenciar en nosotros? Aquello que no se expresó, lo que no se puso en palabras, los silencios, los secretos. Entonces, esa información que quedó sin expresar, va a quedar sin la puesta en la conciencia, y entonces si no se pone en la conciencia, eso actúa desde el inconsciente, desde ese 95-97% que tenemos debajo del iceberg. Eso es lo que maneja nuestra vida, eso es lo que tenemos que saber. Una vez que yo ingreso y comprendo la información que está en el inconsciente, que le puse palabras, que entiendo cuál es el programa que traigo, ya el inconsciente no tiene el poder de intervenir. ¿Por qué? Porque yo ya tomé conciencia y puedo, al liberar esa información, puedo decidir no seguir repitiendo esa información, ese programa. Esto es lo maravilloso de esta forma de verlo, ¿no? Entonces, al ser consciente, no es necesario repetir. ¿Cuáles son los silencios del árbol? Los silencios del árbol son esas situaciones que nos generaron vergüenza. No porque sean situaciones de vergüenza, sino porque posiblemente algún ancestro vivió algo y que lo vivió desde la vergüenza. Entonces, no es porque sea una vergüenza, sino que lo vivió desde la vergüenza, desde sus creencias, desde sus mandatos, desde lo aprendido, desde lo que era en esa época. Un ejemplo clásico es la adolescente de 15, 16, 17 años que queda embarazada. Esa es la huella de vergüenza. ¿Sí? ¿Es vergüenza tener un hijo? No, pero en ese momento, visto desde ese punto de vista, era vivido desde la vergüenza y a lo mejor un sufrimiento enorme, porque a partir de ahí se desheredaba la hija, se la enviaba a un convento, se le quitaba al niño, lo mandaban al niño a adopción, o venían las mentiras de decir, bueno, mi hija tuvo a este niño, pero cuando llega a la casa no es de mi hija, es mío. Y entonces la abuela pasa a ser la madre y la madre pasa a ser la hermana, y esto guardado en silencio absoluto. Y eso actúa en el inconsciente, que depende de la intensidad y de cómo la persona lo viva, puede despertar esa memoria y puede generar síntomas o enfermedades, situaciones de repetición. El miedo al rechazo social, a lo familiar, quedar fuera de la familia, como en este ejemplo que doy, bueno, me echan porque me desheredan, porque fui embarazada de soltera. Culpa. ¿Y qué se esconde? Se esconde todo lo vinculado a, sí, acá hay varios puntos, pero si lo hago sintético, sexo y dinero. Todo lo vinculado a lo sexual y lo vinculado a lo dinero se esconde. Violaciones, incestos, abusos, doble familia, infidelidades, todo lo que tenga que ver con eso que es mirado desde un lugar de sucio, de perverso, de mancha moral, todo eso es guardado. Muertes inesperadas. Muertes inesperadas, que son los duelos no hechos. Esto hoy lo traje porque después lo vamos a ver, es una información sumamente importante para conocer, porque hay muchas de las depresiones de las personas que no se les encuentra la causa, y la depresión viene de un duelo no resuelto de antes del nacimiento. Entonces se puede ir a ese punto, se corrige, y el tratamiento que la persona está haciendo, no sé, con un psiquiatra, con un psicólogo, con un médico, que le da un remedio, funciona, empieza a funcionar. Así que es una información importantísima para tener en cuenta. ¿Cuáles son esas muertes inesperadas también que se pueden llegar a ocultar? Con la mejor intención. Hay una madre que tiene un bebé, la madre muerta en el parto,
¿sí? Y al niño va creciendo y no le dicen que la madre está muerta, le dicen, no sé, que una tía, que la abuela, que la vecina, no sé, lo dan, o dentro de la familia o fuera de la familia, y el niño vive toda su vida sin saber que él fue el que nació y su madre murió. Esta puede ser una de las historias que pueden pasar, y que hay que saber que todo lo que se hace en el transgeneracional hay que mirarlo con una clemencia, con una benevolencia, con un amor, porque los ancestros hicieron lo que pudieron según el nivel de conciencia de ese momento. Esto es así, según no solo el nivel de conciencia, según también las creencias de ese momento, porque hoy la humanidad hay cosas que ya no hace, gracias a Dios, pero antes se hacían cosas de sacrificios con animales, con hijos y todo esto, bueno. Esto lo hemos hablado, vos sabés, en un Yaharit, hablábamos de cómo ha cambiado el paradigma. Nosotros no podemos juzgar para atrás, pero claramente exacto. los valores cambiaron, y es como vos decías recién, ¿cuántos años vivimos con esto de la vergüenza de la madre soltera? O antes era como una tragedia, hoy es hasta anecdótico algunas cosas, y antes Sí, marcaban a una familia de una manera sí, pero impresionante, esto que ¿no? decís lo voy a utilizar como ejemplo porque es muy importante. Hoy puede ser algo que marque. Puede ser que hoy, no sé, ya 2021, puedo tener sexo sin estar casada, puedo quedar embarazada, Claro. puedo tener un hijo, con o sin marido, con o sin novio, ¿se entiende? Pero si hay una historia en esta mujer que trae del transgeneracional, esta persona, aunque esté en el 2021 con toda esta nueva idea, va a actuar en su cuerpo. Claro. Esto hay que saberlo. Entonces hay que revisar, ir para atrás para mirar y cambiar la percepción. Otra cosa que se ocultan son las adicciones, ¿no? Si hay alcoholismo, que antes era muy, muy habitual el alcoholismo, por ahí hoy tenemos otras adicciones, ¿no? Aunque también antes había, pero como que el tema del alcohol se ocultaba si había un padre alcohólico, un abuelo alcohólico, una madre alcohólica, ¿sí? Que en definitiva no, si lo tenemos que decir correctamente, para el público lo digo, madre, padre, abuelo alcohólico. Si tengo que decodificar, tengo que decir, el hombre que fue tu padre fue alcohólico, el hombre que fue tu abuelo fue alcohólico, la mujer que fue tu madre fue alcohólica, porque así entramos en un circuito de descodificación que nos va a llevar a ordenar, ¿sí? Porque si no se mezcla todo, los roles, y ahí se nos puede hacer como un nudo. Estafas y engaños también entra dentro del dinero. Entonces imagínate, con todo esto que voy diciendo, se encuentran dos personas con las memorias de la humanidad, las memorias del alma, las memorias transgeneracional, el proyecto sentido, de 0 a 6 años de lo que vivió mi madre de forma inconsciente, y de 6 en adelante mi edad cronológica, todo lo que vivo. Y me encuentro con un otro que tiene la memoria de la humanidad, del alma, el transgeneracional, el proyecto sentido, de 0 a 6 años de su madre y de su edad cronológica. ¿Sí? Y uno, ¿qué dice? Uno no ve todo eso. Uno dice, yo me encontré con este porque me gustó, porque era, no sé, me abrió la puerta del auto, o era simpático, o me reí. Sí, sí, momentito. Esto por el consciente es así, pero lo que en realidad atrae a dos personas es toda esta información que está en el inconsciente. Por eso es tan fundamental poder conocer esa información. Y acá hay una cosa que a mí me encanta, porque se acabaron las críticas y los juicios, porque yo enfrente veo mi espejo, ¿entendés? Entonces Esto, es para acá un cachito. Qué genial esto que maravilloso. estás contando. Cuando alguien me atrae, alguien no solamente me atrae, esto lo quiero, a ver, no solamente desde, digamos, como pareja, ¿no? Cuando alguien, viste, Sí, uno a veces tiene esa vinculación, esta cosa que uno dice, como utilizamos mucho esto de vibrar parecido, o de, ¿no? sí, Esto de que resonar o eso, vibrar, las ¿no? sintonías con otra persona, esto de que Sí, con las amistades, ¿no? Nos pasa muchas la veces que química también se dice, hubo la química. qué interesante esto que decís, porque uno no solamente vibra, como digo yo, a veces en función de lo que conocemos, sino de aquello que no conocemos. Y hay mucho más
que nos trae y nos revincula y hace que nos sintamos, y es más, muchas veces creo que aquellas cosas que nos generan rechazo también tienen que ver con nuestro transgeneracional. Totalmente. No sé si digo estas relaciones que Pero a veces... no solo con el transgeneracional, Debbie, el rechazo puede ser a algo que sí puede estar relacionado con el transgeneracional, pero no necesariamente, a lo No mejor necesariamente, o con el proyecto sentido. personalidad que sí que está unida, ¿no? De una creencia, ¿no? Eso. Mandatos. Esto que dijiste de que todo lo que sucede alrededor es mi Sí, espejo, sí. que viene a mostrarnos algo que tengo que aprender, ¿no? Voy rescatando estas cosas que vas... Sí, a ver, aprender, yo diría primero observar, tomar Bien, conciencia y quizás desaprender para eso. aprender después, ¿sí? Esta famosa frase de que mientras lo inconsciente permanezca en lo inconsciente, lo repetiremos y si no y lo llamaremos destino, ¿no? De Carl Jung. Exactamente, exactamente. Entonces acá sí podemos, ¿no?, usar esta noción, podríamos unir lo que se llama desde la Kabbalah el Tikkun, ¿no?, que es la corrección. Entonces, Exacto. cómo puedo utilizar este conocimiento para lo cotidiano? ¿No? Porque pienso yo en viste que te había dicho, ¿cómo hacer para unir que en este momento que estamos tan cercanos a las fiestas, las reuniones, sea por fin de año, sea por, Hanukkah para la comunidad hebrea, sea para la Navidad para la comunidad cristiana, es como que en lugar de ser algo de unión, de alegría, de festejo, muchas veces para la persona es un estrés fenomenal porque dice, no me quiero Pero encontrar con este, no me quiero es, encontrar con el otro, y vamos pero de es tal día, cual, ¿eh? Es ¿viste? tal cual. Mira, Entonces, mi es la propuesta, charla, mirá es yo la... qué tupé el mío, qué A vieja ver, esta frase, ¿no? Esto habla de la edad que tengo. ¿Viste? Mis abuelos decían, qué tupé, qué tupé. a Bueno, ver. esto de decir, utilizar eso como un encuentro con la información de uno. Y A ver, saber, es una manera de rever. Mira, qué interesante lo que sí, decís, porque toda la semana estuvimos hablando obviamente con amigas, los famosos encuentros, esto a mí me pasa para Rosh Hashanah, me pasa, digo, llevándolo a lo personal, y bueno, sí, la clásica historia, ¿no? Hay gente que tiene memorias hermosas de encuentros familiares, viste que tenés de todo, tenés gente que le sí, encantan los encuentros familiares y gente que los padece. ¿Por sí, qué? los padecen. Yo creo que nos encontramos con un montón de cosas, depende las reuniones, eh, cómo se dio la historia familiar y las Sí, dinámicas, ¿no? Y las sí, dinámicas de cada familia. Pero creo que también nos encontramos, como vos decís, con el transgeneracional de un montón de personas. Entonces nos encontramos con mucha exacto, energía. Y las exacto. reuniones, esto pasa para Rosh Hashanah, para cuando termina Kippur, esto lo podemos llevar a Sí, cualquier momento, ahora el 31, o cualquier momento, digamos, de sí, reencuentros familiares. Hay gente que le fascinan, y otra gente que siempre, yo tenía una amiga que me decía, si lo encuentro al de los Benvenuto que decía lo primero la familia, lo mato, me decía. Entonces, claro. Bueno, ahí ¿cómo hay trabajar? una memoria que está hablando en esta persona. Por eso para mí me parece tan hermoso poder tener este conocimiento de decir, tengo toda esta información del transgeneracional y cuando puedo ver al otro, saber que no es personal conmigo lo que está haciendo, lo está haciendo desde sus dogmas, de sus creencias, de sus mandatos, de su no conciencia de esa información. Y que si no hace eso puede pasar no sé qué cosa, entonces entran los miedos, las culpas, no sé, los cuestionamientos, no tengo que hacer las rigideces, lo estricto, esto tiene que hacerse así, porque si no, entonces viene el castigo y terminaremos en el infierno, no sé, todas estas cosas Es que... genial esto que decís de que no sea personal. Quizás eso haga que nos Sí, podamos vincular mejor en las reuniones o en si uno pudiera ver que nada de lo que sucede en esos encuentros es personal, sino que lo que sí, sucede tiene que ver con la historia del otro, con lo que piensa el sí, otro, ¿no? Eh, Me río por cosas viste, estas charlas que van surgiendo, no, bueno, me tengo que juntar sí o sí, bueno, mientras mis viejos vivan.
no me queda otra que juntarme y sufrir. ¿Viste estas cosas que uno va escuchando en estas fechas? Sí. O al revés, gente que la disfruta un montón y espera un montón estos encuentros. Qué interesante esto de que vos ponés, de tomar las reuniones para ver esta información que me brinda mi círculo, ¿sí? De tomar estos espejos y no tomarlo personal. Qué interesante esto que estás diciendo, me parece que está... Sí, porque te modifica. Primero que cambia la reacción, es decir, uno se hace menos reactivo, pero hay que tener un gran compromiso, esto es una realidad. Hay que tener un gran compromiso con uno mismo, con su propio camino, y hay que tener una certeza. Yo la tengo, porque la he vivido, la atravieso cada día, y para mí esto es una certeza. Entonces, por eso a veces me pongo en esta alegría que yo digo, quiero compartir esto, para que el otro también sepa, a lo mejor ya lo saben, qué sé yo, pero digamos, decirlo desde mí, cómo lo uno, cómo lo veo, cómo transmitirlo y compartirlo. Y decir, bueno, a lo mejor esto por ahí otro dice, no, yo ya lo sabía, o no, a mí no me aporta nada, o bueno, o qué bárbaro, no sé, qué sé yo, pero no importa, es decir, que cada uno va a responder desde su información que tiene dentro de sí. Y hay veces que uno presenta una información para encontrar algo dentro de uno. Y hay personas que no pueden aceptar eso, porque aceptar eso sería salir de una zona donde se sienten seguros, y eso los pondría en una inestabilidad, y por ahí no pueden hacer eso en ese momento, pero a lo mejor es una semilla para algún otro momento de su vida, ¿sí? Entonces, saber qué es esto, que lo tenemos desde, no sé, y seguramente mucho antes, pero se me ocurre Sócrates, donde decía, conócete a ti mismo. Entonces, la realidad es que somos un alma, que estamos en un cuerpo viviendo, que venimos a través de una pareja parental, pareja parental se entiende, ¿no? Una padre y una madre, el transgeneracional, y que son que venimos en un proyecto sentido, o sea, en un momento de la vida, en una ciudad, en un país, en un momento de la vida, dentro de una estructura que es perfecta, porque está alineada con el camino que tenemos que hacer como alma. Lo que tenemos que corregir, y la belleza de esto es, que quisiera que no sé si esto está dentro del transgeneracional o no, pero en realidad es darnos cuenta a través de esto, que dentro de la corrección no hay castigo. No hay castigo, no existe este castigo que tengo que hacer todo tal, porque si no, entonces no sé qué va a pasar. Me encanta porque todo esto que estás diciendo es tan cabalístico, porque el Tikkun transgeneracional es exactamente esto, es todo esto que me pasa está pasando en el momento que tiene que pasar, como tiene que pasar, para que yo pueda trabajar con esto, para que yo pueda ver, para que pueda abrir. Y es más, sí. Esta percepción que tengo de que las cosas suceden en el momento que tienen que suceder, y que justamente tiene que ver con esto de que es tal cual para que yo pueda mejorar este proyecto, para que yo pueda mejorar y ticunear, como diríamos en la jerga judaica, mejorar esto que me está pasando, ¿sí? Sí. Mi proyecto, mi misión en la vida, digamos, ¿sí? La misión de mi alma, lo que yo necesito hacer. Sí, es que para encontrar eso hay que atravesar, hay una de las diapositivas que más adelante, desde la psiconeurodontología, que el transgeneracional lo decimos desde la psiconeurodontología como un puente hacia el alma, para ser quien soy. Entonces, no puedo hacer este salto así, tengo que atravesar por acá para recordar eso y rectificar, para corregir, para llegar a mi identidad sagrada, para mi identidad de quién soy, de vivir la vida desde la alegría, desde el amor, desde aquello que puedo dar a otro, ¿no? Y compartir con otro, y tomar conciencia y crecer, y no sé si será la mejor palabra, ampliar mi nivel de conciencia, ¿no? De poner más luz o de subir de nivel de conciencia, no sé cuál será la palabra más
precisa, pero en definitiva tener más luz en mi conciencia. Y si tengo más luz en mi conciencia, puedo encontrar como cuando uno limpia la casa, ¿no? Uno limpia la casa, cambia viste que hablábamos de la luz antes de empezar, lo importante, que esto se lo digo a los que están escuchando, lo importante es que la luz sea luz cálida, no luz fría, la luz blanca, porque eso remonta a las memorias de encierros en psiquiátricos, en hospitales, y los encierros de las amas de casa, que antes las mujeres no eran pocas las que tenían una profesión e iban a trabajar. La gran mayoría trabajaban en la casa todo el día, y entonces había casas que por ahí no tenían luz de día, y entonces estaban todo el día con el tubo. ¿Se acuerdan del tubo de luz blanco? Y eso, esa persona vivió la depresión de estar encerrada, de estar siempre sola por ahí sin compartir, tener que hacer siempre una rutina monótona de las actividades de la casa, y también sin reconocimiento, porque ¿quién ha reconocido a la ama de casa lo que ha venido? No venía el marido a decir, cariño mío, gracias por la comida que preparaste, gracias que los niños están bañados, que ya están con los deberes hechos. No, el gracias, no sé cuántos lo han podido hacer. Entonces, en esa mayoría, la mujer del ancestro que vivió eso, transmite esta memoria de depresión. Si te parece bien, avanzo, Debbie. Avanza, está buenísimo. Sigamos. Bueno, entonces, ¿qué datos vamos a tener en cuenta para mirar el transgeneracional? Los datos son fecha de nacimiento, acá yo puse día y mes, no me di cuenta que no lo corregí, pero es día, mes y año. La fecha de fallecimiento, lo mismo, día, mes y año. Los nombres, las afinidades. ¿Qué quiere decir afinidades? Cuando se le dice, ella es igual que la abuela, ella es igual que la mamá, ella es igual que la tía, o él es igual que el tío, o que el padre, o que el abuelo. Esas afinidades, o que el vecino, puede ser también. Esas afinidades hay que tenerlas en cuenta. Semejanzas físicas, enfermedades que son repetidas, diagnóstico médico hay que tener presente también, porque nos va a dar una información de dónde ir a buscar, en qué lugar de todo este catálogo que traemos en el inconsciente. Las historias de dinero, preguntar sobre o historias relacionales o sexuales, los abortos intencionales o no. Intencionales serían los voluntarios, y los no, los que son involuntarios y que han sido pérdidas, y que quizás incluso la mujer puede no saber que fue un aborto. Y acá hay un tema que a veces se considera que la palabra aborto como muy fuerte y no se la utiliza, y se la utiliza pérdida. Hay que utilizar la palabra aborto para poder despertar ciertas memorias y poder atravesarlas. También es si deseaban niña o niño, las profesiones, los lugares de nacimiento, las fechas de casamiento, separaciones, divorcios y mudanzas. Todo esto de las fechas es importante porque vamos a descubrir, por ejemplo, en las fechas de casamiento, si una mujer se casó estando embarazada, no para hacer la cuenta y juzgarla, sino para ver si tengo una enfermedad o si hay una noción de que tengo que ir a buscar la vergüenza, aunque la persona diga, no, pero nosotros ya teníamos la fiesta, teníamos todo pagado, no nos casamos porque estoy embarazada, nos casamos porque ya estaba esto organizado de antemano. Bueno, igualmente se considera eso como memoria de mujer soltera embarazada. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿De quiénes vamos a buscar la información? Padres, por supuesto, de uno, ¿no? De la persona que consulta, o de uno, si armamos nuestro árbol, de los padres, de los hermanos de uno, de los hermanos de los padres, si han tenido o no, si hay algún niño que haya fallecido, hermanos, abuelos maternos, los paternos, los bisabuelos, tatarabuelos. Hay alguna persona que puede decir, no, pero yo no tengo ni bisabuelos información, ni tatarabuelos, no tengo a nadie para preguntar. Bueno, no importa, la información que se tenga
es información que nos va a dar información, valga la redundancia, y la información que no tengo también es información. Cuando uno sabe, digamos, decodificar y leer, también es información. Hasta la generación que se tengan los datos. Y si no tengo datos, tengo los datos de la pareja, que la persona, o sea, del árbol del marido, ¿no? Entonces ahí puede haber una información que está dentro del espejo del árbol del marido, de mi árbol no lo sé, pero mirando de acá me trae la información hacia mi árbol. Algunos programas, solo algunos, por nombrar cuáles son los programas que vamos a traer en el inconsciente, y que siempre hay que tener en cuenta que son programas con el objetivo de adaptación para sobrevivir. Esto no es porque el inconsciente es cruel con nosotros, ni porque quiere que suframos, ni porque la vida, no sé, se ensañó con nosotros, no tiene nada que ver con eso. Son las informaciones que pasan de útero en útero, de generación en generación, y son para corregir, para rectificar, para tomar conciencia, para poner en palabras y para decir, bueno, ya entendí, esto no hace falta seguir repitiéndolo. Dentro de estos programas tenemos el bastón de vejez, que es el hijo que se puede llegar a concebir con la intención de que se quede a cuidar a los padres de más ancianos. Programa de esterilidad, es decir, que puede dar que la persona no tiene nada físicamente, biológicamente, va al médico, los estudios dan todo bien y no puede tener hijos. Programa de no dar vergüenza en la profesión, ahí hay una manifestación en la boca. Claro, cuando hablas, Luisa, cuando hablas de programas, son todas estas manifestaciones, digamos. No, son programas, son informaciones. Información que tiene nuestro inconsciente que van a hacer una manifestación biológica, manifestándose en enfermedad, o una manifestación en la boca, ¿sí? Claro, digo porque hay múltiples programas, lo voy bajando porque hay mucha información, entonces digo, bueno, por ahí son múltiples programas. Sí, son ejemplos estos, son solo ejemplos. Hay muchísimos. De antepasados nuestros que pueden haber vivido situaciones similares a todas estas que estás contando, como lo que decíamos. Exacto, que dejan un programa. Que dejan un programa. Sería, ¿sí? Miedos, o que tengan que ver con cuestiones que queremos cubrir, que queremos cumplir, que necesitamos, o que tengan que ver también, que afecten nuestro comportamiento en la actualidad. Esto es lo que, digamos, esos programas con los que venimos al mundo. ¿Bien? Sí, venimos con esos programas y esos programas actúan, y una vez que sabemos cuáles son, los podemos ver en lo cotidiano, y ahí se puede hacer este cambio de percepción y hacer la modificación, ¿no? Seguimos, esto era lo que te decía antes, que es... ¿Pasar la ficha? ¿Querés ir pasando la ficha? Porque quedó la charla, y si no te vemos a vos en grande, quizás es más cómodo. Porque ahí quedó la ¿Por qué? ¿No se ve? Yo sigo viendo acá. Yo acá veo charla las influencias de las memorias, ¿no? Ahí quedó. No vimos nunca el paso de... Esta es la de síndrome de yaciente, estoy ahora, ¿no la ves? No, nada, no. Bueno, ¿y qué hago entonces? ¿Pongo stop share, lo pongo de nuevo? Dejar de compartir y contalo vos, sin compartir, porque a vos te vemos chiquitito y si no vemos esto en grande y no estamos viendo el resto, ¿entendés? Bueno, termino esto de... porque, bueno, no sabría ahora cómo corregir esto. No pasa nada, no pasa nada. Pero, si querés hago el stop share, lo vuelvo a compartir, llego a este punto, a ver, si querés, mientras tanto lo voy diciendo. Excelente, así se te ve. ¿Sí? Excelente, más cómodo. Celam es un médico francés. Ahí está. Sí. Perfecto. Bueno, es descodificador y él hizo todo un desarrollo de un concepto que se llama síndrome de yaciente. El síndrome de yaciente es un conjunto de síntomas que la persona trae desde antes del nacimiento por un duelo no resuelto. Y ¿cómo es? Enfermedad. Eso, a ver cómo sería esto, que esto la mayoría de la gente no lo sabe. No lo sabe, sí. Entonces, hay un conjunto de síntomas que se llaman síndrome de yaciente, y que eso viene por un duelo no resuelto desde antes del nacimiento.
¿sí? Obviamente uno puede decir, alguna persona puede estar pensando, bueno, pero todos traemos memoria de duelos, porque los abuelos se murieron, los bisabuelos se murieron, los tatarabuelos no. Acá hay un concepto clave que son duelos injustificables o son totalmente inesperados y que llevan generaciones en poder procesar ese duelo. Por ejemplo, cuando muere un bebé. Cuando muere un bebé, una mujer, madre de ese bebé, toda la vida puede estar en ese duelo, morirse y no haber duelado eso, no haber terminado de duelar, ¿sí? Niños, adolescentes, bebés, algo inesperado, bueno, como una mujer casada, 25 años, el marido 27, se murió el marido, ¿sí? Y antes había una fidelidad a ese marido muerto, así que la mujer tenía 25, el marido 27, se murió y se quedaba sola para toda la vida. Entonces, esa persona que vivió eso es la que va a transmitir a las generaciones siguientes ese duelo que ella no pudo terminar de procesar. Y hay un pedido de reparación, de encargados de reparar esa memoria dramática, donde puede llevarnos a una enfermedad orgánica, psíquica o psicológica. Por eso hay muchas depresiones que están vinculadas con cuando uno acompaña a la persona a encontrar eso, por ahí el tratamiento que está haciendo automáticamente empieza a funcionar, ¿sí? O le dice, ya no es necesario continuar con esta medicación porque, bueno, ya está, le puedo dar de alta, por ejemplo, puede decir el médico, ¿sí? Claro. Cuando uno puede pasar a lo consciente de todas estas situaciones familiares, ¿no? O Sí, hay que encontrar quién es ese bebé, adolescente, hombre o mujer. Ese duelo que irresuelto familiarmente, ¿no? O Sí, en exacto. varias generaciones, claro, claro. Bien. ¿Sí? Entonces es como que hay un pedido del árbol que dice, bueno, tienes que traer al muerto a casa. Y nosotros nacemos y decimos, yo soy así. Pero la buena Claro. noticia es que no soy así. La buena noticia es que traigo una información. Entiendo que esto es lo que me tocó, yo soy así, yo nací así, eso lo No escuchamos un montón. existe eso. No existe Existe eso. para nosotros desde un concepto, pero en realidad si pudiésemos salir del yo soy así, es ya un gran paso para poder ir corrigiendo. Y hay una palabra que vos utilizaste antes que a mí me gusta contar un poco sobre esa palabra, que es tengo que trabajar esto. Ajá. La palabra trabajo viene de tortura. Claro. La raíz es tortura. Entonces a mí cuando aprendí eso, me gusta decir, en lugar de tengo que trabajar esta información, voy a observar esta información. Me encanta. Y fíjate cómo se produce algo más liviano en el cuerpo. Tengo que trabajar y sí, ¿quién quiere trabajar? A ver, ¿sí? Ahora vamos a observar esto. Es con liviandad, es con soltura, es con hasta con alegría, puedes decirlo, ¿sí? Porque voy a observar y voy a descubrir en ese observar una información que se va a revelar, que me va a ser revelada, y que yo a partir de esa revelación lo voy a poder atravesar y voy a poder sanar esa parte y me voy a sentir mejor y ya va a haber un cambio en esa huella, un cambio para abajo y un cambio para arriba, ¿sí? Porque hay que saber que esos muertos que no se han podido duelar también necesitan este soltar, ¿no? De parte de nosotros para poder continuar con su camino y no estar repitiendo, porque la realidad es que primero que esto genera una frustración enorme, porque yo nunca voy a reemplazar a nadie, yo soy yo. Y también no tiene que ver un poco, de alguna manera inconsciente, con la fidelidad, digamos, a las generaciones anteriores que vivieron de alguna manera esto, ¿no? Sí, estas fidelidades exacto. Vos imaginate una abuela que perdió un hijo. Claro. Y vio triste toda la vida. ¿Sabes cuántos casos de decir mi abuela todavía se acuerda y llora?
Mi abuela Claro. todavía tiene la batita del bebé y los escarpines. Mi abuela permitió que nunca, nunca, nunca toquen nada de la habitación y sigue estando la habitación del bebé tal cual o del niño. No, y lo que surge en las Enormes. generaciones que nacen después, nacen con cierto peso sobre esto. Sí, Como, nacen con ¿no? esta información. Nosotros lo vivimos con peso porque no sabemos. Claro, Pero la claro. intención no es nacer con el peso. La intención es que nazco con toda esta información sabiendo que esta información con la que yo vengo a la Tierra es justa y precisa para lo que yo tengo que recordar, atravesar para corregir, rectificar, para encontrarme con mi ser. Claro, claro, Siempre claro. perfecto, siempre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando está ese hijo de, hay a veces que si también está, la abuela perdió al hijo y la abuela ya no estaba en edad o no pudo procrear más o no estaba en edad de procrear, la que va a traer al hijo de sustitución es la siguiente. ¿Sí? Claro. Entonces acá tengo una abuela, perdió el hijo, la hija tiene un hijo, ¿sabes qué hace esta madre? Le entrega al Claro, hijo a la madre. claro, Entrega al hijo a la madre y dice, mira mamá, acá te traje al hijo que perdiste. claro, ¿Sabe la madre que hace esto? No. ¿Sabe la abuela que está ocurriendo esto? No. ¿Sabe el niño o la niña que está viviendo eso? No. claro. Pero si uno crece y después tiene esta información, uno puede ir a ver. Y ahí comprendes que no hay, como suelo decir, que no sé si también es justa la palabra, pero es como una imagen. No hay puntada sin hilo. Claro, Todo, claro. todo tiene un nivel de perfección magistral. Esto es lo Ujú. que hay que conocer. Bueno, la fidelidad familiar es una de las cosas que pueden llegar a ser útiles de conocer, porque hay muchas personas que están enfermas y que hacen la descodificación y que por ahí dicen, a mí no me resultó. Porque hay un Ujú. punto que hay que ir a encontrar a quién es fiel en el inconsciente y que no puede sanarse porque en su inconsciente está siendo fiel a ese. Y ese está muerto. Claro, No se ve, no se sabe, no se ponen palabras y parece que no hay ninguna fidelidad. Pero sí la hay, ¿sí? Y acá llegamos a las 5 neurodontología y hoy prometí a algunas personas que vi en BNI que me dijeron, hablaste poco de los dientes. Así que ahora voy a ver si puedo dar un poquito más de información o si tenés alguna pregunta de eso, hoy lo voy a hacer. Entonces, la psiconeurodontología, el método del doctor Christian Beyer, nos dice que a través de nuestros dientes, sus manifestaciones, las raíces, podemos conocer nuestra estructura. Y la memoria transgeneracional sirve de contacto, que es lo que estuve diciendo, ¿no? Sirve de contacto con mi memoria de alma y mi conciencia de ahora, es este puente que utilizo para hacer esa conexión, ¿no? Es un puente hacia algo de mí. Entonces creo que aquí está una panorámica de los dientes donde podemos ver la información a través de las raíces, a través de los tratamientos de conducto, a través de los dientes que se pierden, el hueso que baja, la inflamación de las encías, las muelas de juicio que nunca salen, o no sé, dientes laterales que no salen nunca, que no tienen el germen. Las muelas de juicio que se extraen, ¿sí? Porque el odontólogo dijo que se tenían que extraer. Hoy me hizo una pregunta una odontóloga diciendo, bueno, pero ahora yo con este conocimiento me hace un poco de ruido en mi conciencia, ¿estará bien que uno hace esto? ¿Estará mal? Entonces hay que saber que siempre está bien, siempre. claro, Porque claro. lo que está haciendo el odontólogo acompañando a esta persona siempre está alineado con la información del inconsciente, siempre. Obviamente no estamos hablando de aquello que se hace con conciencia y que quiero hacer Claro. mala praxis, no estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de que aquello que el odontólogo con el que me encuentro, que hace alguna cosa y me sugiere algo, y yo me encontré y después hay gente que me dice, bueno, pero yo al odontólogo me hizo sacar todas las muelas de juicio y ahora no tengo la información. No, es perfecto, siempre hay que Y saber que... también
A ver, y por ejemplo, ya me atrevo porque ahí no tengo cero conocimiento, yo te soy honesta, nunca tuve, no soy de las que va mucho al odontólogo, salvo para las cuestiones así más de limpieza o estética y demás, gracias a Dios, no Sí. tuve una caries en mi vida, entonces, sin embargo, pobre mi hermana, y fue todo lo que no fui yo, con el tema de los dientes y con cuestiones así, entonces no soy tanto de esta disciplina, de este médico en particular, pero cuando hablamos de esto de las encías, o cuando hablamos de los dientes, no sé si el posicionamiento de los dientes también tiene que ver También se llama malposiciones de los dientes, sí. con eso. ¿Y qué cosas, por ejemplo, pueden hablarnos o qué manifestaciones encuentro en mi forma dental, si se puede hablar así, o en mis cuestiones Sí, que tengan que siempre ver hay que con... saber que aquello que no pongo en palabras, porque no lo pude poner en palabras, se puede manifestar en la boca. Si no se Mira, manifiesta en la boca es porque la persona de alguna manera encontró la forma de manifestar eso. bien, Es bien, cuando hay alguien, no es que ahí se dice panorámicas mudas, ¿no? A veces donde no te dan ningún tipo de información. No quiere claro, decir que esa persona es mejor que el otro que tiene caries. No, claro, claro, claro. ¿sí? Esto hay que saber, que es que esa boca está hablando a través de los dientes, a través por ahí de la mandíbula hacia adelante, la mandíbula hacia atrás, ¿no? Que tenemos la retrognasia, el prognatismo, no sé, mordida, viste que hay Cruzada. pueden, o cruzada o abierta, que no pueden cerrar, personas que hay dientes que no les sale, se le caen los dientes de leche y no tienen el germen para que aparezca el diente definitivo. Las caries, en la carie donde se ubica nos da una información sumamente precisa con una palabra que abre una zona de la psique del ser humano para encontrar ese canal para acompañar a ese a encontrar ese sufrimiento que hay detrás de eso. Y es preciso, no es otra palabra, es esa la palabra, ¿sí? Nosotros mezclamos a veces la palabra reconocimiento, buscamos reconocimiento. Desde la psiconeurodontología podemos mirar dónde está el reconocimiento y podemos mirar si la persona está hablando de reconocimiento y que en realidad lo que está esperando es consideración. Y la consideración es porque nunca escuché las palabras de mi padre diciéndome estoy orgulloso de vos, hijo o hija, ¿sí? Entonces, la persona tiene eso y cuando uno le dice a eso, la persona llora. La persona Mira, llora, se le llenan los ojos de lágrimas porque dice, sí, es eso, yo no sabía que se llamaba así. Entonces, por eso es tan maravillosa la psiconeurodontología, porque nos da un nivel de precisión de palabra que hace que uno, yo sabés cómo lo digo, esto no lo dice el doctor Beyer, pero a mí yo armo una imagen así porque me parece muy simbólica. ¿Vos viste esos casilleros de las casillas de correo de antes? Que cada uno tenía el dueño de esa casilla tenía una llave, ¿cierto? sí, Yo me lo imagino a la psique como una gran habitación llena de casillas de correo, donde tengo una llave precisa y justa para abrir ese casillero y no otro. bien, bien. Esto tiene Entonces, que ver también, o sea, no solo con la salud bucal, sino que hablamos de la forma de los dientes. ¿Es correcto? la forma de las raíces. Eso. Las formas de las raíces nos van a dar información del transgeneracional. Hay personas que dicen, yo no tengo manera, porque son por ahí personas que vienen a consulta que tienen más de 70, por ejemplo, y dicen, yo ya no hay nadie vivo de mi entorno. Y a la tía que le podía preguntar no está. El otro se murió, el otro tiene Alzheimer, el otro no sé qué. Entonces, ¿cómo hago yo para saber? Bueno, con la panorámica. Entonces algunos dicen, bueno, pero ¿sabes qué? Yo no tengo dientes. Bueno, esta es una información también, porque hay una pérdida ósea generalizada donde hace que la persona se le vaya bajando el hueso y va perdiendo los dientes, porque hay una memoria que está actuando en el inconsciente. Entonces, todo es información. Y Bien, si hay algo que dentro de los dientes no podemos encontrarlo porque
no sé, no lo podemos ver con claridad, la panorámica no es precisa, lo que sea, bueno, podemos buscarlo en el transgeneracional a través de las profesiones, los nombres, las fechas, las enfermedades, porque las enfermedades nos dan desde la descodificación biológica dónde hay que mirar, cuál es el conflicto, qué tengo que preguntar. Entonces ahí tenemos esa información. Y si no, si lo tengo dentro de los dientes, puedo corroborar con el transgeneracional. Claro, claro. Puedo corroborar con el cuerpo. ¿Alguna vez has tenido esta enfermedad, sí o no? ¿Y alguien de tu familia la tuvo? Ah, yo no, pero mi hermano sí. Ah, mi hermano tampoco, pero no sé, mi tío la tuvo. O mi padre, o mi madre, o mi abuelo. Y entonces ahí se va armando. Por eso es un arte, de verdad un arte, poder hacer esta combinación entre la panorámica, las descodificaciones, el árbol transgeneracional y el motivo de consulta que tiene la persona. Y hay veces que hay una noción de que con una consulta ya está. Claro, mira. Yo creo que con una consulta ya está, no se puede esto, al menos en aquellos que estamos, que si bien estamos recibidos, seguimos aprendiendo, ¿no? Claro. Quizás puede hacer esto grandes descodificadores en el mundo, pero aún así tampoco es una garantía, no por ellos, ¿no? Sino que suponete que hay alguien que no es alguien que deja este legado, sino que es algún alumno o algún recibido sea de Corbera, o sea de Salomón Selam, o sea del doctor Beyer, ¿no? Que en realidad a veces también está que la persona puede tener un programa que no permite ser acompañado. No permite, porque por eso hay que ir con tanta suavidad, con tanta dulzura, con tanto amor, acompañando, sobre todo a las personas que ofrecen como una cierta resistencia, ¿no? Esto no, esto no, esto no, y no quiero, y esto no es, y no lo veo lo que me está diciendo, sí, y hay que acompañar entendiendo de que hay un programa ahí que está protegiendo, y que lo que no sabe es que está protegiendo algo que en realidad no se está permitiendo sanar. Claro, claro, ¿Sí? claro. Entonces uno tiene que explicar todo esto y dar esta información y decir, bueno, mira, despacito te vas entendiendo esto y uno va acompañando dentro de las posibilidades que permite la persona con total tranquilidad y amor para que el otro pueda abrirse a eso y dejarse tocar en su interior por esa emoción que en realidad es eso. Cuando a mí mucha gente en la consulta me dice, ay, perdón que estoy llorando, y yo me pongo muy contenta cuando llega a ese punto, porque si está llorando por llorar, que está en la víctima, no, pero puedo identificar si está llorando porque tocó ese dolor, ese sufrimiento, y lo que he experimentado es que hay una diferencia notable. Cuando la persona encontró eso, se produce un silencio en la consulta entre la persona y yo, que es una cosa para aplaudir de pie, es majestuoso, es maravilloso, es como la presencia del alma, de Dios, del ser, del corazón, todo junto para que se sane eso. Entonces es tan precioso, tan En maravilloso. realidad, es como, se podría decir que tanto en la psiconeurodontología como el proyecto sentido, como las influencias transgeneracionales, todo hace un todo. A ver, todo es un todo, bueno, queda un poco redundante, pero lo que quiero decir es que todo es un complemento para darme una información que yo pueda observar y con eso eh, mejorar mi proyecto, justamente esto que decimos, el ticún transgeneracional, esto que me pueda dar esta Sí, información para poder mejorar mi calidad de vida. corrijo un poquitito lo que estás diciendo, es la Ajá. psiconeurodontología en el Sí, centro y el resto complementa, ayuda, informa, confirma desde lo bien.
proyecto sentido, el transgeneracional, la descodificación biológica, el ciclo celular memorizado, el ciclo del espíritu, que son todas metodologías y técnicas, ¿no? Que bueno, el ciclo del espíritu lo enseña el doctor Christian Beyer también, donde ahí podemos encontrar con estas técnicas y metodologías con precisión el momento en que la persona guardó esa información dentro del inconsciente sin saber. Entonces, a veces uno puede mirar eso y decir, bueno, mira, de acuerdo a lo que vos estás trayendo en consulta, uno mira todo y dice, lo pone, si es una enfermedad y la persona no sabe nada, bueno, voy a mirar el ciclo celular memorizado, si no sabe explicarme nada de su situación, bueno, y ahí voy a decir, ¿qué te pasó a los 8? Y la persona dice, es genial esto. O sea que nosotros tenemos en la comunidad varios odontólogos. A mí se me viene a la cabeza Dani Jerkovich, que esta es su charla, se la voy a reenviar entera. ay, Porque, si hay odontólogos que por favor, claro, yo los invito a que se comuniquen con el doctor Christian Beyer, que les escriba, porque realmente podrían tener una charla magistral con él, directamente de él, que es el que, digamos, recibió dentro de sí mismo toda esta información y la plasmó pero y es puso genial. al Está servicio. viendo la charla del 2022, ya la tengo, vos con Jerkovich. Ya está, listo, la tengo. Así pueden hablar un Bueno, poco desde la medicina y desde la claro, psiconeuromotricidad. bueno, pero podrías también decir Jerkovich con Christian Beyer. Bueno, te lo consigo a Christian Beyer, ya Ah, estoy. sería, Ya no, pero estoy mira, realmente podrías, con toda certeza digo, me encantaría con todo mi corazón, con todo lo que admiro, respeto y quiero a este profesor y maestro que realmente ha sido un antes y un después de encontrar esta información tan preciosa, voy a tan intentar esa, ya me lo precisa. estoy, me lo Sí, y pongo vas con a todo. ver que si le escribís, él va a poder dar una información que yo no puedo dar, y él sí la va a poder dar, y entonces va a ser realmente un aporte maravilloso, maravilloso. Me Así encanta. que él está en Instagram, está en las redes, está su página web que es psiconeurodontología.com, método doctor Cristian Pierre. Excelente, Realmente excelente. sería muy precioso tener esa oportunidad. Yo sería la primera ahí en Me encanta, primera me encanta. fila. Lo voy a intentar y lo voy a intentar porque sobre todo, ahí sí me vuelvo a la cábala. La cábala también tiene todas estas cuestiones. Bueno, el tikkun, que es esto que hablábamos, es algo que la cábala remite un montón, que tiene que ver con esto de que, y lo repito, pobre, porque me río porque todas las chicas, sí, digo más chicas porque tengo mis chicas que me acompañan más con esta idea, y que lo hemos trabajado un montón en RUAG, en nuestro espacio, que este año estuvo un poquito más espaciado, pero que el año que viene vamos a trabajarlo por objetivos, ¿sí? Digamos, con cuestiones más puntuales. Qué Esta lindo. idea del tikkun, esto de, lo habla un montón, la cábala y en el Zohar, se trabaja esta idea de que todo tiene que ver con, vos decías, todo es Con la perfecto, bueno, corrección, el tikkun, la la corrección. corrección, ¿no es Y vos cierto? decías, Uno a todo es veces utiliza perfecto. términos, ¿no? Lo vamos a decir en otros términos, en castellano y en Claro, con la corrección. Esto que vos decís de que todo es corrección. perfecto en el momento que tiene que ser, tiene que ver con algo Sí, que judaico se llama emuná, con la fe, con que todo está pasando para algo y por algo, en el momento que sí. tiene que pasar. ¿Sí? Yo creo que tiene que Exactamente, sí, siempre es así, pero bueno, el ego nos a veces insiste, pone obstáculos y demás, pero bueno, hay que observarlo y decirle, bueno, córrete un poquito y ahora vamos a ordenarlo desde otra manera, ¿no? Es decir, que poner el ego al servicio del ser y no el ser al servicio del ego. Así que, bueno, y hay una más de estas que ya cierro, que es para las memorias del árbol, liberar la historia oculta, que atrás de la historia oculta está la emoción oculta, ordenar la historia poniendo en palabras justas, aceptar y acoger, y honrar las memorias ya que nos llevaron hasta aquí. Bueno, ahí veo que Debbie estás ahí atendiendo, me parece, acá a tu niña. Voy a esperar a que regreses. En principio voy a dar las gracias por este espacio, por este compartir. Realmente me llena el corazón, es una alegría enorme de poder
de poder compartir eso que lo siento que pone luz para otros también, y que lo podemos usar para que cada uno podamos cada vez ser más nosotros mismos, quienes somos, ¿no? Y si estamos ahí, estamos en paz, y si estamos en paz hay menos reacción, hay menos enojo, y estamos generando un hogar distinto, un edificio distinto con vecinos, una escuela distinta, una comunidad distinta, distinta no por diferente, sino más en armonía, más en paz, más humana, comprendiendo de que el otro no está haciendo las cosas porque si tiene un programa, y ese programa está actuando, entonces no puede hacer otra cosa hasta que tome conciencia. Una vez que tomó conciencia, ya es distinto. Traer a lo que decíamos antes, traer a la conciencia todas estas cosas quizás nos puedan ayudar a tener una mejor calidad de vida. Esa es la esencia de todas estas ideas. ¿Sí? De ser nosotros mismos, de estar más en paz, más en alegría, ¿no? Para que podamos ser una luz, no sé dónde estemos, ser una lucecita para otros. Tal cual. Y si el otro se quiere iluminar, se ilumina, y si el otro no se quiere iluminar, no se tiene que iluminar. Hay que dejarlo que se ilumine cuando quiera y cuando puede, cuando sea su momento. Porque a veces también nos entusiasmamos con algo y entramos al de la familia a decir, escuchate esto, y hacete esto, y pon en práctica esto. Y no porque esto te va a hacer bien, porque yo lo hice, hacelo vos. No, a lo mejor te hizo bien a vos y el otro no es su momento. Esto hay que respetarlo. Tal cual. Me encantan estas charlas, dan para muchísimo más, porque tanta información es espectacular. Sí. Quizás vamos a poder pensar en algunas ideas para el año que viene, ya que con esta charla obviamente cerramos el ciclo de este año lectivo, obviamente, del 2021. Qué lindo, qué lindo. El broche de oro era con vos, Lisa, porque la verdad que tuvo un montón de ruido la anterior, un montón de comentarios y consultas, gente que quiere tomar clases particulares y cosas. Así que quizás podemos pensar algún proyecto lindo para el año que viene. Bueno, ¿cómo no? Sí, me encantaría, es una alegría enorme, enorme para mí. Sí, vamos armando el proyecto 2022, agradeciendo a todos los que nos acompañan. Esta charla, como siempre decimos, queda en YouTube, en nuestras redes, para que lo puedan mirar y compartir cuando tengan ganas, más tranquilos. Sabemos que es difícil concentrar a todos en un mismo horario, pero vamos a ir pensando. Pero bueno, hoy tenemos la posibilidad de grabar, ¿viste? Y uno lo deja subido y lo ve la persona cuando quiere. Así es que maravilloso. Bueno, quiero agradecer a Bnei Tikva, ¿sí? Gracias. Por abrirme las puertas con tanto amor, con tanto respeto, con tanto, la verdad, para Benjamín, que es como si los conociera de toda la vida, la verdad. Así que mi gratitud por eso. Y agradecer a vos específicamente también, porque bueno, es una alegría estar con vos, realmente, para mí. Gracias, mi amor. Muchísimas gracias a vos. Es súper rico todo esto, así que se me dispararon 1000 ideas, ya te digo que anoté todo. Para un momentito, que tengo que agradecer, aunque no los vea, porque parece que estamos hablando las dos solas, pero para los que lo vean después o lo están viendo ahora, bueno, mi gratitud también para ellos. Sí, por supuesto. Y a Juli, que siempre nos hace acá el aguante técnico. Sí, que también, es cierto, perdón, Juli, no te nombré a vos, pero es verdad, ella organiza todo impecablemente. Así que bárbaro. Bueno, gracias de corazón, ya van a venir muchas ideas más porque esto fue un disparador de un montón de temas, es solamente un pantallazo para empezar a hablar de estas cosas, de lo que es el transgeneracional, las memorias transgeneracionales, el Tikkun llamado desde la Cábala, un pantallazo de un poquito de lo que es la psiconeurodontología, que para que vayan investigando, que averigüen un poquito más. Tal cual. Y quizás el año que viene podamos tener más encuentros y más propuestas, como siempre, desde Bnei Tikva. Bueno, ¿sí? Si Dios quiere que así sea. Enorme, gracias. Gracias por todo. Un besito. Enorme. Chau, mi amor. Chau.